Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la Cátedra Incesto en su ciclo La violencia, lo insólito y la historia en la narrativa mexicana contemporánea. El Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México ha creado la Cátedra Palincesto bajo la conducción de una servidora como un espacio de encuentro entre el escritor y su público. Un conversatorio en el que se cuenta con la presencia de grandes escritores de la literatura mexicana que han destacado por su labor creativa en el ámbito de la narrativa y por ser protagonistas de las principales tendencias que en el campo de la novela y el cuento se han desarrollado. La cátedra Palincesto debe su nombre al vocablo que alude al hecho de volver a escribir un nuevo texto sobre uno que ya existía. En cierta manera, el conversar sobre un texto literario en ese encuentro entre el autor y el lector posibilita el hecho de que a través del diálogo y la palabra compartida se vuelva al texto original. Quizá un juego de palabras y significados, pero que sirve de sustento para crear el espacio donde puedan coincidir la mirada del creador, el escritor y su intérprete, el lector. En esta ocasión nos alegra mucho el contar con la presencia de Orfa Alarcón para platicar en torno al descenso a los infiernos de una estirpe aberrante en su novela Loba. Bienvenida, Orfa, un gusto tenerte con nosotros para poder hablar un poco de esta novela. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos. Gracias, muy amable. Bueno, pues una breve semblanza y a ver, un dato para que dilucides tu denominación de origen, porque unos dicen que naciste en Monterrey, otros que en Tampico, otros ya mejor lo dejan en genérico. Entonces, yo decía, bueno, pues norteña, eso sí es seguro, pero vamos, para no caer en complicaciones, pues vamos a decir que nací de Nuevo León, escritora, editora, prioritariamente narradora con las novelas Perra Brava de 2010, Beach Doll de 2013, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, becaria del FONCA en 2 ocasiones y finalista del primer premio iberoamericano de narrativa Las Américas por Perra Brava. Sus textos han aparecido en diversas antologías y revistas. Ha sido editora en Alfaguara Infantil, Editorial Aguilar y el grupo Random House Mondadori, entre otros. Actualmente es la directora editorial de Mia Utopía y editora en 27 editores. Espero que esté actualizada la información y si no, pues ahí tú la complementas. Bueno, entonces, ¿dónde nacimos, pues? En Linares, Nuevo León. Linares, mira, unos decían que Tampico, otros que Monterrey. Bueno, ya, eso lo vamos a tener muy claro. Bueno, pues entonces la dinámica que utilizamos, empezamos un poco con algunas aproximaciones y luego ya se van integrando el resto de los presentes que son estudiantes de licenciatura, de maestría, incluso algunos colegas que también nos acompañan. Entonces, Loba, pues una novela que, según algunos que han escrito algunas reseñas, pues se convierte en un texto que confronta al lector con temas muy inquietantes, ¿no? Y se engloban una serie de núcleos temáticos como el parricidio, la aparición del doble, la traición, el sojuzgamiento de los demás hasta su destrucción, la desintegración familiar, la venganza, la búsqueda del poder sin que importen las consecuencias, el crimen, la corrupción y el incesto. Toda esta constelación de temas que pudiéramos decir que están cobijados sobre todo por una violencia extrema. ¿Cómo fuiste trazando hasta llegar a estas especificaciones y empezar a depurar de tal manera que se fueran manifestando en cada una de estas formas, ¿no? De ver, por ejemplo, la traición,
la venganza y todas estuvieran íntimamente relacionadas para darle el soporte, ¿no? a la novela como producto total. Bueno, pues Loba fue una novela que escribí durante muchos años. Yo creo que me tardé de 8 a 10 años en escribir esta novela. Encontré hace poco incluso los primeros apuntes de Loba, que son como del 2006 o 2007. Y lo que quería hacer inicialmente era escribir un cuento acerca de una chica que, que descubre, que después de haber creído durante toda su vida que es huérfana, descubre que no lo es, que su madre está viva. Y al buscar el contacto con su madre, pues encuentra a una madre que la rechaza, ¿no? Completamente, que no quiere saber nada de ella. Y de eso iba a tratarse este cuento, pero fueron llegando personajes, fueron llegando situaciones que explicaran las cosas, que explicaran los sucesos. Y pues fue creciendo tanto que se convirtió en una novela así de ancho, ¿no? Entonces, creo que siempre con la búsqueda de los porqués, del detrás de las cosas, por qué su madre la abandonó, por qué su padre se avergüenza de la relación con su madre, por qué todo eso, creo que en esa búsqueda fue como se fue extendiendo hasta que definitivamente no podía ser un cuento, sino que tenía que tornarse en algo de mucho más largo aliento y pues así sucedieron las cosas. Yo creo que en la búsqueda de las razones fue como se fue construyendo toda la violencia que gira alrededor de esta obra. En una entrevista que te realiza Liliana Pedrosa, allí en la Casa del Libro de Monterrey, me llamó la atención que, hablando concretamente del cuento, decías la importancia del efecto, ¿no? De que tenía, que lo que caracterizaba el cuento era el efecto, ¿no? Pero lo decías que en la novela buscas muchos efectos, ¿no? ¿Cuál sería cuando te diste cuenta que esta idea primaria de que Loba iba a hacer un cuento y que se transforma en una novela, cuáles eran entonces los efectos que tendría que provocar? Lo que yo hago bueno, para mí un cuento debe tener, bueno, para mí y para tantos teóricos con los que yo coincido, ¿no? El cuento debe tener un efecto final en el lector, uno solo. Entonces, bueno, uno principal y ya puede ser como muchos menores, pero siempre uno principal y que es individual a cada lector. Lo que hago con la novela es crear un efecto en cada capítulo, ¿no? Entonces, para mí el efecto tiene que ver mucho con las sensaciones del lector, con jugar mucho con las emociones del lector. Y entonces, si en un capítulo quiero que el lector se sienta miserable, pues voy a poner a la protagonista en una situación súper crítica y con hambre y sin dinero y casi prostituyéndose, o si quiero que sea feliz, pues pongo a mis protagonistas en una situación pues alegre y se van a una fiesta y se drogan y hacen muchas cosas, ¿no? Pero sí, creo que el efecto está relacionado con lo anecdótico inicialmente, y ya que tengo la anécdota que tengo, ya que sé qué efecto quiero crear en ese capítulo, pues entonces ya viene la ambientación, ¿no? Vamos a deprimir al lector, lo vamos a alegrar, le vamos a decir que la vida está chida, le vamos a decir que ya se mate, le vamos a decir que tantas cosas que se dicen a lo largo de una novela y que son efectos muy contradictorios a lo largo de toda la novela, ¿no? A mí me gusta mucho estar haciendo siempre esos juegos con el lector de, ay, vete, apapacho, te quiero, y alejarlo también mucho, sumirlo en alguna tristeza si es posible, ¿no? Creo que es lo que busco en cada capítulo, y tiene también que ver mucho con mi estructura. Mis alumnos de novela me preguntan mucho
pues, ¿cómo sé dónde termina un capítulo? Y pues yo, pues, ¿cómo no vas a saber? O sea, ya se te agotó el tema que estás desarrollando en ese capítulo y la anécdota, y sobre todo el efecto, ya, o sea, ya acabaste ese efecto, ya vete con otra anécdota, otros personajes, otro efecto que vas a crear en tu lectura. Creo que tiene mucho que ver con la estructura de lo que hago. Bien, en esta, bueno, a lo largo de tus 3 obras narrativas, en Perra Brava, en Beach Doll y ahora con Loba, pues estás trabajando prioritariamente con la psique femenina, ¿no? Y tomando como referencia las protagonistas de las 2 novelas, vamos a decir, de Fernanda Salas a Lucy, dándole su lugar cada una en su universo. Pero ¿qué búsquedas y exploraciones se dieron en la construcción y caracterización del personaje? Ambas en tanto personajes femeninos, eh, vamos, que no te ensombreciera la figura de Fernanda, que pudiera ser un referente, pero qué retos te representó la construcción de Lucy, ¿no? De buscar otras tesituras, otros matices, otra, ¿no? Porque que solamente fuera un referente distante, Perra, para que Loba tuviera su lugar muy particular. Creo que Lucy es muy distinto a Fernanda Salas, que es la protagonista de Perra Brava. Creo que la única coincidencia que podrían tener es que son personajes muy necios, muy aferrados, así se estén yendo al abismo, van con toda la tenacidad del mundo, ¿no? Y creo que Lucy es muy distinto porque es un personaje que recorre un camino distinto. Lucy, que es la protagonista de Loba, sale de este mundo maravilloso en el cual tiene acceso a todo lo que quiera, dinero, poder, hombres, fama, lo que quiera, a la pobreza, al no ser nadie, a ser uno más entre 17 millones de personas en la Ciudad de México, a tener que luchar cada día para tener que comer, ¿no? Entonces, en este sentido, Fernanda Salas recorre un camino totalmente distinto, que es de no tener nada a tener acceso al dinero, al poder, a los hombres, a lo que ella quiera, ¿no? Entonces, eso de entrada, pues ya nos da a 2 personajes distintos. En Lucy, pues hay un personaje que es muy caprichoso, y ahí el reto era cómo construir un personaje que sea caprichoso, que no caiga en el lugar común y que además de esto sea un personaje complejo. Y todavía un reto mayor era cómo hacer este personaje caprichoso, voluntarioso, necio, con una vida regalada, absolutamente fácil, y hacer de este personaje un personaje muy entrañable, ¿no? Sobre todo las lectoras, bueno, también lectores, hombres, les gusta mucho Lucy, a las lectoras les fascina, ¿no? Lectoras ya pues de edad no tan joven, la ven como una hija, la quisieran proteger, la quisieran arropar, ¿no? Entonces, es otra vez jugar con los efectos de cada capítulo, con las vulnerabilidades del personaje, y buscar cuáles serían los puntos con los que el lector pudiera sentirse comprometido con este personaje, sentirse relacionado, ¿no? Y que eso también es difícil porque pues desde el origen de Lucy no todos somos hijos del gobernador y no todos tenemos una mega mansión y viajes a Europa cada que se nos ocurre. Entonces eso ya marca una distancia, pero creo que sí logré hacer que Lucy pudiera acercarse a los lectores. Ahora, pudiéramos considerar que en Loba ese itinerario vital, pudiéramos denominarlo, de Lucy, transita por una especie de etapa de formación, como si fuera una novela de aprendizaje, donde ella va en ese recorrido, ¿no? De estar así como en su castillo de cristal, donde todo brilla, y donde
va descubriendo que de repente es un ser solitario y a la vez indefenso, ¿no? Porque todas esas características que tú le das, necia, voluntariosa, pero también muy frágil, un personaje muy vulnerable y que la misma barbarie de su entorno la va a ir curtiendo hasta que, bueno, pues va sacando las garritas, ¿no? Pero sí, como que la novela va trazando todo este periodo de formación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, Sí, ¿te interesaba todo ese proceso? Sí, porque pues aunque tuviera lo que ella quisiera, aunque Lucy tuviera en su mundo inicial, lo que quisiera Lucy, pues no dejaba de estar dentro de una cápsula, ¿no? Y toda esa protección que tenía era pues obsequiada por su padre, toda la riqueza, todo. Entonces, sí, a pesar de haber estado en contacto con drogas y sexo desde muy joven, vivía inmersa en una gran inocencia, porque no sabía bien cómo se conforman las realidades del mundo, las distintas realidades del mundo y lo que es luchar por obtener algo tan básico como un espacio para vivir, alimentos. Entonces sí estaba ella metida en esa cápsula de inocencia. Y pues sí, en la novela busco que el personaje aprenda algo, crezca en algún sentido, porque creo que si no, ¿cuál sería el caso, no? ¿Cuál sería el sentido de haber escrito toda esa anécdota de su vida si solamente fue una anécdota más en el personaje, si no le dejó ninguna marca, si no lo hizo crecer o decrecer en ninguna manera? Y yo creo que lo interesante es, como te digo, en este recorrido, como ese proceso de anagnórisis de la protagonista, ¿no? De irse conociendo y reconociendo y a su vez, pues, de dónde proviene y el de enfrentarse a una verdad que por más dolorosa, pues cómo lidiar con ella, ¿no? O sea, yo creo que son de las por decir, de las batallas más difíciles con las que tiene que enfrentar. Y eso es lo que quizá la va curtiendo un poco en este mundo, que es la manera en cómo ella va reaccionando, ¿no? Como que al principio es, pues ese personaje que va despreocupada, no se tiene que mortificar por nada y de repente le lanzan la papa caliente y ahora sí tiene que darse cuenta pues de que tiene que enfrentarse a cosas que ya no están bajo su control, ¿verdad? Y que a lo mejor está en una jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo, ¿no? Entonces las decisiones la toman otros, ¿no? Entonces, ese proceso se me hace muy interesante de cómo la protagonista va descubriendo el entorno, revelando esa gran verdad y también ese proceso de maduración personal, ¿no? De esa frivolidad aparente, cómo se va plantando en una realidad y va actuando en consecuencia, a lo mejor tomando todavía las decisiones menos acertadas, pero pues va tratando de sortear las adversidades que se le van presentando, ¿no? Y también lo que se me hace interesante de este personaje es en toda esta confrontación con la verdad, ese como descenso a los infiernos, ¿sí? Porque es una verdad abismal, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que el personaje no se derrumbe? No acabe por aniquilarse, sino como un ave fénix, ¿verdad? Que se está consumiendo, pero vuelve a resurgir, ¿sí? Y que pueda continuar asumiendo lo que de alguna manera es inevitable, ¿no? Y entonces lidiar con eso. Creo que en esta ocasión, para que el personaje no se derrumbara, lo que fue de mucha utilidad
fueron los otros personajes, incluso personajes que no son claros, ¿no? Hay quien le ayuda ofreciéndole trabajo, hay quien le ayuda dejándole dinero y al final no se sabe quién fue, ¿no? Existe la sospecha de que haya sido el padre, de que haya sido el guardaespaldas que ella tuvo durante muchísimo tiempo, existen así como varias sospechas, o pudo haber sido alguno de sus amigos que le estuvo ahí mandando alguien que le protegiera. Y también está su hermana, que también la está ayudando, ¿no? Entonces son como varias situaciones, porque no era posible, no era verosímil, pues, tener a un personaje, en la inutilidad absoluta y que en 2, 3 días aprendiera a sobrevivir y aprendiera a salir adelante y a ganarse la vida. O sea, no era verosímil en ningún sentido, no podía hacerse. Entonces tuve que utilizar la ayuda de esos personajes para que la sostuvieran tantito mientras ella se iba curtiendo y agarrando fuerzas pues de donde proviene la fuerza de cualquier ser humano, ¿no? Ahora, hay unos momentos que yo te lo había planteado en algún momento porque me llama mucho la atención que en ambas novelas, en los títulos, pues está una figura animal, ¿no? Y como que eso pareciera que es una intencionalidad quizá de mostrar la bestialidad humana que se deriva de la violencia, del crimen organizado y del narcotráfico. Pero luego en la novela, en Loba precisamente, cómo lo concilias, vamos a decir, con esa referencia a los cuentos infantiles, como mitigando un poco, como que todavía está en ella esa inocencia de empezar a reconocer la verdad, pero todavía no querer aceptarla, ¿no? Cuando dice ella, sí había un lobo en la historia, pero yo, Caperucita, aún creía que el lobo era Treviño, que en ese entonces no estaba panzón y tenía el bigote tan tupido. Entonces, hay esos contrastes de una realidad demasiado cruda, demasiado aberrante, grotesca, y por otro lado tenemos esta muchacha que no deja de ser una joven que tiene sus impulsos, pero que todavía no tiene esa malicia, vamos a decirlo así, sino que se va con las extravagancias que le proporcionan el medio en el que está, ¿no? Esos privilegios con los que cuenta, ¿no? Entonces, se me hace interesante cómo vas jugando con ese aspecto, ¿no? Porque es como una forma de ir caricaturizando esa figura animal que primero en la figura del padre es como la ferocidad y en ella apenas es la figura de la cachorrita que todavía no muerde, ¿no? Pero que ya de alguna manera va despertando su instinto, por así decirlo, ¿no? Entonces, influye en esta caracterización la idea de recurrir a la imagen del lobo como una construcción de esa animalidad del hombre. Fíjate que el título de la novela fue lo que surgió ya casi al último, ¿no? Ya estaba el contrato firmado, ya estaba fecha de publicación, todo, y entonces le dije a mi editora, ¿sabes qué? Porque estábamos indecisas, ¿cómo se va a llamarse? A mí me gustaba Cachorra y también me gustaba Lobita. Y a las dos ambos títulos nos gustaban mucho, a mi agente también le gustaban ambos títulos. Y ya casi al final le dije a mi editor, ¿sabes qué? No va a ser ni Lobita ni va a ser Cachorra, se va a llamar Loba, porque pues tiene aunque al inicio sea muy inútil y muy desvalida, la protagonista, pues después tiene esta evolución como personaje y eso que ella odia del padre y que le choca, que
sea tan bestia, que sea tan políticamente incorrecto, que sea, pues no sea tan fino, pues como ella pretende ser, pues es lo que ella misma, en lo que ella recae, ¿no? Como cualquiera de nosotros que critica a sus padres y que criticamos a nuestros padres y que caemos en exactamente lo mismo. Entonces nos gustó Loba, le dije, pues tiene que llamar Loba, y mi editora dijo, pues sí, es un nombre más fuerte y todo. Incluso a ella le gustó más por el sentido comercial, pues claro que le encantó. Y ni siquiera habíamos hecho la relación con Perra Brava, no se nos había ocurrido hasta después de que salió, sí, varios nos comentaron la relación con Perra Brava, y sí era cierto, pero sí creemos que fue el título más acertado. Sí, me gusta mucho jugar en la obra con lo animal que existe en los humanos, que también somos animales, pero que no siempre lo reconocemos, ¿no? Lo utilizamos como un insulto, ¡ay, animal! Cuando pues, pertenecemos al reino animal, ¿verdad? Pero creo que pues la animalidad siempre estará como muy presente en mi obra, y los perros también. Curiosamente, cuando yo escribí Perra Brava, yo no había tenido nunca un perro, no me gustaban los perros, me chocaban los perros, y ahora soy como la mayor defensora de los perros, son mis seres favoritos en el universo, y pues sí, me gusta escribir de los caninos. Oye, Orfa, también en otra entrevista encontré una cita tuya que me cautivó mucho y que creo que tiene que ver mucho en el tratamiento del tema y cómo lo logras a través de la expresión. Decías que la belleza tiene la perversión del engaño, porque existe, se posterga la muerte, se olvida el horror, se desea preservar la vida para seguir posando la mirada sobre el objeto luminoso, aunque de él brote un olor a sangre. Entonces, de esto, ¿cómo lidias con la escritura de un escenario que muestra una realidad atroz, una sociedad muy violentada, personajes que están llevados a situaciones al límite, y que tienes, por otro lado, que plasmarlo en una expresividad que tiene que cuidar mucho la forma, ¿no? También referías que cuidas mucho la elegancia en el cuento, pero que también yo creo que aquí cuidas mucho la precisión en la manera de construir cada uno de los capítulos de la obra, y que no pierdes de vista el que esté bien escrito y que se preserve la belleza del texto. Entonces, ¿cómo conciliar ese carácter grotesco del referente de esta realidad atroz con un lenguaje que no que encubra, porque el lenguaje no lo va a hacer, pero que el lenguaje no pierda su belleza, vamos a decirlo de esta forma? Creo que hay un ritmo interno que debemos tener todos los escritores, y muchas veces cuando hablamos del ritmo en la literatura, inmediatamente nuestra mente se va a los poetas, pero el ritmo no es exclusivo de la poesía. El ritmo también tiene que estar muy presente en la narrativa. Entonces, creo que ese ritmo que yo encontrando, en cada obra es distinto, y yo encontrándolo ya tengo mi tono, y ya puedo incluso saber a cuáles palabras puedo acceder y cuáles no, cuáles puedo utilizar en cierta obra y cuáles no. Y yo creo que ese ritmo interno es como el que me permite hacer esta danza con cada capítulo, y que esa danza sea bella, ¿no? Independientemente de que la anécdota sea horripilante, que esté cargada de
de violencia, pero sí ese ritmo es el que va dictando las formas, el vocabulario, la prosa que se va a ir utilizando, la extensión de las frases, para que al final de cuentas la lectura sea grata, y sí me gusta mucho jugar con esta belleza. Y no creas, o sea, los capítulos que son fuertes, sí les saco la vuelta durante mucho tiempo. A veces digo, pues es que soy muy feliz, o sea, si soy muy feliz y voy a escribir esto, que es horrible, no quiero, por ejemplo, tuve que escribir en otra cosa acerca de que matan a un perro. Y pues estuve detenida meses porque yo no quería escribir que mataban a un perro, y no quería describirlo como lo mataban, ni quería tener en mi conciencia a un perro sufriendo. Entonces sí, es muy difícil para matar un humano en una novela, pues luego, ¿no? Pero matar un perro, sí, para mí es así un conflicto. Un perro que es el ser más inocente del mundo, es un conflicto muy grande, y sí hay escenas que me conflictúan mucho, que me detienen mucho, pero al final de cuentas, cuando agarro el valor, digo, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, concentrada en ese ritmo que te menciono, y pues buscando que el capítulo, igual que todos los capítulos, sea una danza muy bella. Bien. Bien, ¿alguien de las personas que nos acompañan que quisiera plantearle una pregunta? Ay, no vi la manita, se apagó muy rápido. ¿Lisette era? Sí, Lisette, adelante. Sí, maestra, muchas gracias. A mí me gustaría preguntar sobre esta cuestión de la identidad, ¿no? Que pareciera que Lucy está como fragmentada identitariamente, ¿no? Hablando por esta cuestión de la ausencia de una parte de su familia, que parece ser como un conflicto durante toda la novela. Y me llama la atención cómo se construye un personaje psicológicamente así, o sea, qué complejidades se puede enfrentar el creador, el escritor, al presentar este tipo de circunstancias en un personaje, en una novela. Sí, lo complicado con estos personajes tan complejos es la verosimilitud. Y crear un personaje porque si no hay verosimilitud, no hay identificación. Entonces, crear este personaje que se identifique con el lector es muy complicado, pero al final de cuentas, el narrador tiene que recurrir incluso a sus propios recursos anecdóticos, en los cuales pueda recordar cómo se sintió en X momento de vulnerabilidad. Digo, yo no puedo decir cómo me sentí cuando era millonaria, y pues no, ¿verdad? Pero sí, momentos de vulnerabilidad, momentos en los que sientes que tu familia no está, no apoya, que sientes esa carencia, que hay alguna crisis de identidad, ¿no? Entonces, sujetarse a esos momentos, a esas sensaciones, a esos recuerdos, y exponenciarlos al máximo, ¿no? Porque obviamente pues yo no he estado en una situación en la que no sepa quién es mi mamá, ¿no? Entonces yo no sé cómo se siente eso, pero si en algún momento tuve algún problema con mi mamá, pues recurrir a eso y súper explotarlo, súper extenderlo, ¿no? Entonces, creo que la mayor, obviamente el narrador puede tomar experiencias de los demás, pero la principal fuente siempre va a ser la experiencia propia, y pues por eso es tan necesario que un narrador pues viva mucho y se dé en la torre con la vida muchas veces, y se rompa la cara y sufra, y no sé, alguien que es muy joven y que todo le ha salido bien en la vida, pues no tiene muchas cosas que contar, porque no conoce gran parte del mundo, ¿no? Pero sí la vivencia es súper necesaria para el narrador.
No digo que tiene que ser un narrador sufriente, porque tampoco, porque pues una depresión o el sufrimiento también inutiliza, pero sí tiene que ser el narrador tiene que ser alguien muy, muy experimentado en muchas cosas. Ok. Gracias, Lisette. ¿Alguien más? Sí, adelante, Isabel. Gracias, muy amable. Sobre todo, gracias por el libro. Yo lo disfruté mucho. Y bueno, me interesa preguntar particularmente, como en esta construcción del personaje de la loba o lobita, que siempre es como una paralítica, primero mental y luego emocional, ¿no? O sea, esa es una condición que padece hasta el final. Y a pesar de como el cambio de espacio, ¿no? Donde pasa de la supuesta jaula de oro, donde también sufre mucho, a esta como duplicación siempre de la violencia, ¿no? Siempre se va potenciando, entonces yo quisiera saber cómo hiciste para potenciarla hasta tal grado, ¿sí me explico? Porque llegaron momentos como delirantes en los que parecía que no se iba a poder más, que ya se iba a suicidar. Bueno, ya nos comentaste que le pusiste ahí algunas ayudas, ¿no? Pero de ahí hasta llegar al momento donde las chicas que las prostituyen, incluso que las asesinen de manera grupal, y además habiendo pasado por el incesto, y que encima de todo termine justificando la belleza en el incesto, es como delirante. O sea, a mí sí pues no sé, como que me sacudió, ¿no? Entonces, también, ¿cuál es el costo de ese tipo de escenas, ¿no? Porque ya nos contaste cómo las haces, pero ¿cuál es el costo de escribirlas? Muchas gracias, Isabel. Qué bueno que te gustó Loba. Pues sí, es un costo emocional muy grande. Yo me quedo pues varios días deprimida o de mal humor o que no quiero que nadie me hable, que no sé, triste por la vida, no sé, ahí en Loba pues me costó mucho escribir eso de las chicas tan bellas, tan inocentes, que son llevadas literalmente a un matadero, ¿no? Y fue horrible, pero pues se tenía que hacer, porque al final de cuentas, si metemos si son personajes que son súper perversos, no va a ser como que, no va a ser algo de trata y ya, sino que van a ir todavía más allá. Son personajes demasiado ambiciosos, ¿no? Y otro fragmento que me dolió mucho también, aunque lo traté de forma muy breve, fue cuando el novio de Lucy, bueno, uno de sus novios, mata a su borreguita. ¿Por qué? O sea, la borrega, ¿qué culpa tiene? No, no le está haciendo ningún mal a nadie, pero pues tenía que mostrar a ese personaje en su maldad, y que utilizaba, y que solamente estaba con Lucy para utilizarla, ¿no? Y no es lo mismo enunciar que describir, ¿no? Y como narradores tenemos que aprender a describir muy bien. Para mí hubiera sido muy fácil decir, el novio de Lucy era bien malo y no la quería, la utilizaba. Ya, fin, pasemos a otro capítulo. No, pero ¿por qué era malo? O sea, ¿cómo voy a dejarle al lector la sensación de que realmente era malo, de que era una persona cruel, ¿no? O decir, la familia de Lucy era bien maldita. Pues vamos a presentarlos como lo que son, ¿no? Pero sí es llevar como la violencia a las últimas consecuencias, que son estos personajes límite que creo mucho, y que es una violencia que no se mide solamente por el número de muertos, sino por el grado de saña y por la inutilidad de la violencia, ¿no? La ociosidad de la violencia, ¿no? Cosas que se hacen por maldad, sin ninguna, bueno, la violencia nunca es necesaria, pero hay alguien que intenta justificarse, ¿no? Ay, lo mataron porque lo estaba asaltando. Lo intentan justificar, pero cuando son como cosas nada más porque sí, como el matar a esta borrega, pues sí, a mí me causa mucho estrés y mucha ansiedad. Y no recuerdo si había otra pregunta, nada más era esa, ¿verdad? Sí.
Oye, Orfa, y en este proceso creador, a raíz de lo que te pregunta Isabel, me viene mucho la idea esa unamuniana, ¿no? De que como que tienes ya tu elenco de personajes, les has dado su vestuario y hasta cierto punto su guión, y les das sus primeros parlamentos, pero luego como que los personajes te van ya en un principio demandando a ti que les des voz, pero luego los personajes, luego solos ya van actuando por sí mismos, ¿no? O sea, ya la historia va en marcha, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que no se te vayan de las manos? Para que luego no, por ejemplo, te engolosines con un personaje que pudiéramos pensar, por ejemplo, el papá de Loba, que es todo un personaje que pudiera tener mucho, pero que es también tan potente, estando así como ese lobo que está al acecho, pero que no está tan presente, o sea, no le va a robar el protagonismo, porque el protagonismo lo tiene ella. Entonces, ¿cómo hacer para decir quién se queda tras bambalinas, quién ahora sí tiene la voz principal para orquestar todo este juego de voces? Bueno, yo en mi proceso de novela, yo tengo una idea inicial, ¿no? De este es el protagonista y estos son los secundarios, estos son los terciarios y tal cosa. Pero yo sí creo que es al revés, que sí hay que dejar que los personajes se vayan de las manos, ¿no? Por ejemplo, si en Loba el papá hubiera robado el protagonismo, pues obviamente sería otra novela y pues yo creo que sería una buena novela muy potente con ese papá como protagonista y esta chica como un personaje secundario. Porque al final de cuentas nosotros los narradores planeamos, pero la historia va a tomar su rumbo y los personajes también van a tomar sus propias decisiones, ¿no? Por ejemplo, acabo de escribir una novela donde una protagonista hace X cosa. A partir de ese evento tengo a la personaje que llegó por conveniencia, el personaje que llegó porque estaba enamorado de ella y así como 3 o 4 personajes que desde un principio yo dije, esto va a ser así. Y pues no, la que llegó por conveniencia tenía otras motivaciones en la vida y sí, inicialmente llegó por conveniencia, pero se marcha para otros. O sea, sigue en la historia, pero con otras actitudes, con otras acciones, ¿no? El que estaba enamorado también continúa enamorado, pero sus acciones son otras. Entonces, en la medida en que dejemos a estos personajes tomar sus propias decisiones, es como vamos a ir creando una historia viva, ¿no? Porque si yo la limito a mi preconcepción del mundo y mis reglas acerca de la vida y cómo deben ser las cosas, pues entonces voy a escribir la misma novela siempre. Cada vez que yo escribo una novela va a ser la misma historia, el mismo final, las mismas situaciones, y no, debo dejar que los personajes vayan entrando, saliendo, distanciándose o acercándose emocionalmente de los hechos de acuerdo a como ellos vayan queriendo, ¿no? Y es así como yo no puedo decir, mañana voy a hacer esto y tener un horario súper establecido, porque no sé si se me va a ponchar la llanta del carro, no sé si va a llover, no sé si va a caer nieve, no sé si la cita que tenía no me va a recibir, no sé, o sea, yo puedo planear, pero al final no puedo, no sé si me voy a morir en la madrugada, no puedo asegurar que mi día va a ser así como yo lo tenía planeado, ¿no? Entonces, en la novela sí, claro que es bueno y es muy útil hacer un esqueletito inicial donde después vayamos rellenando de carnita, pero a veces el esqueleto que estamos armando pues no es un esqueleto de perro, a veces es de gato o es de humano o es de lagartija, ¿no? Y ese esqueleto tiene que ir tomando la forma que quiere y entonces ya los narradores ya debemos estar como bien entrenados para ir siguiendo esa forma y hacer una obra única y que no se parezca a lo que hemos hecho antes. Oye, Orfa, en tu proceso como escritora, ¿cómo cierras ciclos? O sea,
después del éxito que tuviste con Perra Brava, ¿cómo cierras el ciclo para concentrarte y no dejarte, pues, ¿qué podemos decir? Abrumarte, perseguir, entorpecerte por la presencia de la obra anterior y entregarte totalmente a un nuevo proyecto, ¿no? Para seguir siendo tú por un lado, pero por otro lado también para reinvertirte, ¿no? Decir, bueno, estoy ante un texto nuevo, aun y cuando sea un personaje femenino, como decías, es otro personaje con otras motivaciones. ¿Cómo haces para cerrar ese ciclo y abrir otro, no? Entre Loba y Perra Brava fue muy complejo, y menciono primero a Loba porque primero empecé a escribir Loba y después, pues no estaba preparada para escribirla, no tenía la madurez, no tenía todas las historias. Después escribí Perra Brava, y luego cuando quise retomar Loba, pues todavía yo seguía sintiendo que no estaba como lista para esa cantidad de violencia, y escribí En Medio Beach Doll, que es una novela juvenil y que pues a mí me pareció una historia muy feliz, me divertí mucho escribiéndola, entonces esa estuvo en el Inter, ¿no? Mientras seguía haciendo apuntes, tomando apuntes de Loba, hasta que dije, ya, o sea, ya no la puedo posponer más, y me disciplino y la termino, ¿no? Entonces, pero sí fue muy, muy, muy complicado el momento de pasar de una a otra. Pues obviamente cuando ya está publicada ya está publicada, ya se cerró, ya no le puedo hacer nada, ¿no? Pero sí, tengo problemas como para soltar a Loba, con Loba, y ya nos íbamos a ir a imprenta, y entonces hablé con mis editores un día antes de que nos fuéramos a imprenta, y les dije, el final que tienes no es. ¿Cómo que no es? Y les dije, pues porque se me acaba de ocurrir un final. No, pero de aquí a que lo escribas y nos tenemos que ir mañana a imprenta. Les dije, dame 3 horas y te entrego el final. Estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y siempre hay muchos eventos y muchas cosas, pero pues me fui al hotel, me encerré, escribí el final, se lo mandé. Mi editor dijo, tenías razón, este es el final. Se hizo el cambio rapidísimo y nos pudimos ir el otro día a imprenta, ¿no? Pero pues sí, los libros ya impresos es como, ya, tú ya te acabaste, ya a otra cosa, yo sigo con otra cosa. ¿Y hacia dónde transita ahora Orfa Alarcón? Pues he estado tomando muchos apuntes. Bueno, por aquí, yo escribo mucho a mano. Bueno, aquí no les puedo enseñar el título la libreta se llama como la novela, pero sí escribo como mucho a mano, y siempre la novela la escribo pues antes a mano y después la paso. Y pues he estado escribiendo mucho. La pandemia en ese sentido me ha ayudado mucho a estar encerrada, a estar escribiendo, a poder estar como en mi mundo interno, y pues ha sido benéfica en ese sentido para mí. Ok. Indudablemente eres un referente obligado cuando se habla de la literatura, llamémosle de la violencia, llamémosle de referente de literatura o narcoliteratura. Este clima de la violencia será una temática en la que continúes trabajando, o tienes inquietud por explorar otras vetas dentro de tu narrativa. Sí, he estado haciendo varias cosas, ¿no? Incluso prosa poética, que también me gusta mucho, pero siempre entrando en problemáticas de mujeres al límite, ¿no? Que ya están como al borde de algo. Y me gustan mucho las historias de esas mujeres que
que se enloquecen, por decirlo así, porque la historia siempre ha tenido miedo a las mujeres locas. Entonces, siempre se les ha encerrado, se les ha recluido, se les ha asesinado incluso. Y a mí me gusta darle voz a esas mujeres locas, ¿no? Y digo loca en el sentido mundano de la palabra, que pues alguien puede hacer cualquier cosa, ay, porque anda con 2 vatos, está loca, ya, o sea, se considera como fuera de la norma, o se considera distinta, o se considera que merece vivir en el Ajá, entonces a mí me gustan mucho esas mujeres que hacen lo impensado con todas sus consecuencias, buenas y malas, y creo que es lo que voy a seguir explorando por el momento. Sí, no, y yo creo que has creado a 2 grandes personajes, tanto Fernanda como Lucy, son 2 personajes que han sido irreverentes en su manera muy personal y que son, vamos a decir, dos seres de una gran profundidad y de una gran complejidad que no caen en el estereotipo, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Que tienen así como que una gran riqueza en su tratamiento y en su manera de irse componiendo a lo largo de la novela, ¿no? De cómo se van transformando y cómo van sorprendiendo al lector, ¿no? Yo creo que tus novelas tienen algo de espíritu lúdico, vamos a decirlo así, ¿no? De que vas jugando con la emoción y con la atención del lector, ¿no? Que lo vas atrapando con la intriga, pero también con ese juego de emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa etapa donde estás hablando de la trata, claro que es una lectura que tú dices, no puedo continuar porque esto es horrible, pero por otro lado dices, es que de eso se trata, de no cerrar los ojos, sino de precisamente observar la realidad tal cual es, ¿verdad? Y no decir no pasa nada, ¿no? Sí pasan estas cosas terribles, entonces, ¿cómo enfrentarlas? En mi papel como lector, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? Porque hasta uno se solidariza con la protagonista y la acompaña en ese viaje infernal, y bueno, pues hay que ser solidario con ella y también entrarle ahí al sufrimiento y demás. Entonces, pues una novela, como ya te había manifestado en otro momento, muy interesante, muy, muy rica, muy compleja en la construcción de esta realidad. Y lo interesante es que, como tú dices, que la habías bosquejado años atrás y cómo se mantiene vigente. Desafortunadamente, cómo se mantiene vigente, ¿no? Entonces, que es un retrato fiel de una realidad de la cual todavía no nos podemos desligar, ¿no? Entonces creo que algo que he visto en algunos escritores recientemente cuando se habla de una literatura que centra mucho la violencia en sus novelas, pero ahora como un tratamiento de mostrarla tal cual es, por muy dolorosa que ésta sea, pero con la intencionalidad de que precisamente que no se olvide, construir una memoria que no se olvide. Y aquí es, yo creo que por eso te planteaba, ¿no? Cómo se concilia esa realidad atroz, pero con un lenguaje muy cuidado, que también de alguna forma nos ayuda a poder leerlo y a poder comprender también pues este retrato tan grotesco de la realidad, ¿no? Y también para decir, pues sí, es una realidad que ocurre, que acontece, no podemos eludirla, ¿no? Qué mejor que esté bien escrito y no enfrentarnos a noticias que salen en los medios, que ahí sí están todas distorsionadas, muchas veces terriblemente mal escritas, y ahí sí uno decide mejor no leer ni acercarse a ellos. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, sino para agradecerle a Orfa el tiempo que nos brindó, compartiéndonos sus momentos de creación, de interacción con sus personajes, con la trama y pues sus proyectos
personales en cuestión de lo que está por escribir. Entonces, te agradecemos mucho, Orfa, muchísimas gracias por compartir este espacio. Al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta y siempre es un gusto platicar contigo, Mónica. Bueno, pues aquí seguiremos leyéndote y esperando a ver qué es lo que vendrá más adelante. Claro que sí. Muchas gracias. No, al contrario, un abrazo. Abrazote, bye. Bye.